Después de recorrer miles de kilómetros por Brasil, llegamos al extremo norte siguiendo la BR-101. Pero este tramo del viaje no fue solo playa. Fue imponentes acantilados rojizos, fue agua cristalina que parece irreal, fue salinas que parecen de otro planeta y fue un pequeño problema que nos dejó sin cocinar. Bienvenidos a nuestro episodio número 10 en Brasil. Llegamos a Natal, estamos cruzando el puente de Newton Navarro porque nosotros nos vamos a quedar del otro lado del puente, digamos, de Natal. Llegamos a Natal para reunirnos con amigos viajeros, donde cada uno compartió sus historias, risas y anécdotas. Y así es como nos quedamos sin gas. Mirá, ahí está, ahí se apagó. Chao, sin gas. Eso que vieron ahí es Gus con Luis, unos amigos viajeros que se ofrecieron porque ellos tienen el adaptador argentino, que acá las garrafas que le dicen botellón son brasileras y tienen otro sistema. Entonces la única que nos quedaba era con ese adaptador que tienen ellos traspasar el gas en altura por gravedad, no sé cómo se dirá. Todo esto, dato no menor, lo que nos costó que nos den una garrafa. Escribía 5 lugares y ninguno nos quería, por más que ofrecíamos reales de garantía, no entendían que queríamos que esté una hora acá y después se volvían a entregar. Nos querían, uno se ofreció a vendernos la llantera y no es viable, o sea, era mucha plata. Después nosotros qué hacemos con la garrafa. Bueno, justo se le ocurrió salir y había una señora que tiene, hay varios puestitos acá de comida, de bebida y eso, acá en la playa, y estamos en Natal, ¿no? En la playa de Redinha, si no me equivoco. Y bueno, y la señora dijo que ella se responsabilizaba, se hacía cargo, yo me hago cargo y después le vamos a devolver a ella el botellón. Y bueno, y gracias a que la señora se hizo cargo pudimos conseguir, porque si no, no estábamos pudiendo conseguir, nadie nos iba a dar. Just another sunny day in Southern California. It's where the people came to play. Don't let them transform you. Come and see what you've been made. Hola, hola, hola. Hola. Nos fuimos de Natal y vinimos a Pureza. Nos desviamos en el camino porque queríamos mostrarle esto que tenemos acá atrás. Miren qué preciosura. Miren, la claridad, o sea, es un espejo de agua divino. Acá está prohibido el baño, por eso no hay nadie. Ahora les vamos a mostrar la parte en la que no está prohibido el baño. Que Y hay muchísima gente porque hoy es feriado. hace calor, acá no hay playa, porque nos alejamos de la costa. Sí, sí, se ven, hay pececitos también. Muy lindo el lugar, valió la pena desviarse. Sí, muy lindas. Ahí les mostramos más allá. On a little slice of heaven. It's the only place we're living. It's that West Coast point of view. Easy when it's RN, Río Grande do Norte. Esto es una surgente de agua súper cristalina, potable. La gente viene a disfrutar mucho este lugar. Gratis, mucha gente. Tocó un día muy lindo.
manantial sería para nosotros. de aguas del estado, Río Grande do Sur, naciente del río Massaranguape. El nombre raro. Y beneficia a más de 71.000 habitantes de la región de Río... De Mato Grande. Dice, Do no Mato Río Grande. del Norte. Mato Grande. No, Mato Grande debe ser la parte que está en esta La parte de la Barranca mata, tres. sí. Ajá. Y después dice que queda a 65 kilómetros De la capital. de Río Grande do Norte, que es donde estábamos. Blood to the brain. What happened to euphoria? Oh, oh. Don't worry about it. Don't worry about it. Damn thing. I'm too excited. Dark liquor with the palm trees. It's all or nothing. Ooh. Un poco irónico los cartelitos, como que quisieron dar una onda así muy paz, respire, desacelere, relax, y está lleno de música. Hay música allá en ese barcito que hay allá, que acá le dicen Sí, barraca. y que cada uno se trae su música también, Cada ¿no? uno se trae su parlante grande. TCS parece un circo, no sé. Estamos escuchando 5 músicas. Ah, miren qué lindo. Quilombo, es hermoso, pero hay que tener en cuenta que fin de semana. ¿Me animo? Y nos vamos de pureza rumbo a un nuevo destino. Muy lindo, la verdad, se durmió espectacular. Nada, estábamos al lado de un campo, así que se escuchaban las vacas. Sí, había 2 motorhomes más. Vamos a ir a una playa que nos recomendaron mucho, acá en el nordeste. La ida se ve medio complicada porque hay 3 rutas, 3 opciones. Una que es todo ripio, la otra que es mitad y mitad más o menos, ripio con serrucho, y esta que vamos a tardar más, ahora tenemos que desviarnos a la derecha en 400 metros. Esta es toda asfaltada aparentemente, así que vamos a agarrar esta. Son 20 minutos más, pero bueno, nos agarramos de limpiar adentro después que se va a llenar de polvo. There's something about your face, can't stop looking your way. What do you do to me? You make it hard to breathe. I'm tired of the people that talk about nothing. Y estamos llegando al inicio de la BR-101. Estamos en Río Grande do Norte y la BR termina en Río Grande do Sur. Son más de 4.700 kilómetros. Nos enganchamos ahí en San Pablo. Sí, es una de las rutas más largas federales que hay del país. Habremos hecho unos 3.000 kilómetros ya. Sí, Después veremos si hacemos más. Así que acá llegamos al comienzo. ¡Qué Kilómetro increíble! cero. Es una de las rutas más emblemáticas de Brasil. Es Acá. como en Argentina recorrer la ruta 40. Este sería el marco cero, el que están viendo acá ustedes. Nada, súper contento de haber llegado al kilómetro cero. Vamos a dejar nuestra calco. Ahí dice marco cero. ¡Ay, qué increíble! I'm tired of the people that talk about nothing, and I'm not wasting this moment. Even though I know that letting you go would be crazy. Thinking, no, I want you for myself. I don't need anybody else. Y acá estamos. Ahora vamos a dejar un recuerdito nuestro acá Bien. en el kilómetro cero de la BR-101. When I leave this place, meet me in the dark where we can both hide. No one's gonna steal our time again. We don't have to say much, let our lips touch. I will stay with you until the end. Meet me in the dark.
Son como unas balsitas. Bueno, abajo tienen así madera también. Con este palo largo que vemos ahí abajo, con eso se empujan en la arena. Tanto, bueno, adentro del mar, ¿no? Hasta que, bueno, no llega más, pero tiene como 8 metros debe tener. Steal our time again. We don't have to say much. Let our lips touch. I will stay with you until the end. Ahí tienen otro. Tiene madera y telgopor, por lo que estuve viendo. Mucho telgopor, madera, clavos y ya está. Listo. Qué poco se arregla, I want you close to me. You give me what I need. Leave everyone behind. You're all I think about. I'm tired of the people that talk about nothing, and I'm not wasting this moment. Even though I know that letting you go would be crazy. Thinking, no, I want you for myself. I don't need anybody else. Wanna leave this place. ¿Todo eso vamos a comer? Vamos a hacer el intento. Dark where we can both hide. No one's gonna steal our time again. We don't have to say much. Let our lips touch. I will stay with you until the end. Maybe in the La ropa más pintoresca de San Miguel Lo Gostoso. Sí, por lo que se ve es muy cheto, muy Sí, de alto onda nivel. pipa. San Miguel Lo Gostoso. Sí. Se escucha inglés, se escucha alemán, se escucha español. No hay tanto argentino igual. No. No. No, es un lugar bastante exclusivo, no lo tenía, no lo teníamos. Vinimos a una heladería que es autoservicio. O sea, tiene personal todo, pero vos te servís solo, te pones tu topping y ahí lo pesan y te dicen cuánto es. La vez pasada yo elegí los gustos Ahí en Cabo Branco, en Cabo Pessoa, sí. y bueno, esta vez le tocaba a ella elegir, así que vamos a Elegí ver. pipoca trufada, que claro, después caía de que era pochoclo, pero bueno, no parecían pochoclo. No, pero es rico el helado pochoclo también. Sí, pistacho, que acá le dicen pistache, y que tiene morango, que es frutilla que no sé bien qué es con morango. ¿Y qué le pusiste? ¿Coco rallado? Un poco rallado y un poco de chocolate trufado, le dicen ellos. Bueno, vamos a probarlo. Algo que se ve mucho son gatos. Pero impresionante la cantidad que hay. Me hace acordar a Encarnación Paraguay, o mismo Paraguay, que había un montón de gatos. Pero increíble, recién entras uno a la heladería, vas por la calle, ves 2, 3. Acá hay gatos callejeros, pero perros callejeros no. No, pero gatos, increíble. Son las cosas que pasan cuando vas en un motor. En el GPS dice gira a la derecha. No se puede. Buen día, hoy arrancamos el día en Macao, pasamos la noche en Macao, que es la última ciudad del estado de Río Grande del Norte. Ahí les vamos a dejar unas imágenes de anoche y con el atardecer
y hoy a la mañana para que vean dónde amanecimos. Capitales de producción de sal de todo Brasil. Acá Macau abastece el 40% de sal del país. Imagínense que el país es grande. Acá vemos las salinas, ahí atrás no es nieve, es sal. Y también es una de las capitales del viento. Ayer cuando llegamos... La noche terrible. ¡Ah! ¡Te dije que era la capital del viento! ¿Qué es esto? ¡Me vuela el celular! Tenías que tener cuidado de abrir la puerta porque se te volaba. Y las claraboyas que nosotros tenemos en el techo, que abren así, no las podíamos abrir. Imagínense del viento que había. Tiene un color como medio rosado allá al fondo, y no es solo esta salina la que hay, hay muchas. Si uno ve el mapa, está rodeado de salinas. Es increíble. De hecho, el asfalto, la calle para llegar a la playa, está destrozado. Yo creo que es mismo por la sal, las salinas que están acá, al lado del camino. Muy linda, la verdad. Pasamos una noche tranquila y la camioneta sí se movía mucho del viento. Acá miren qué increíble, están las casas, la gente que vive, y enfrente tienen una salina. Imagínense cómo les quedan las casas. Nosotros ya tenemos el vidrio lleno de sal. Imagínense. Y llegamos a nuestra última parada de este video, Canoa Quebrada, un lugar de ensueño, de esos que parecen sacados de una postal. Muchos brasileños dicen que, junto con Jericoacoara, es de los destinos más lindos del Nordeste, y cuando llegás entendés por qué. Acantilados rojizos, mar infinito, viento constante y ese sol que parece no apagarse nunca. Canoa tiene una energía distinta, relajada, simple, pero vibrante al mismo tiempo. Acá no fue que simplemente decidimos frenar, fue el lugar que nos invitó a hacerlo. Nos quedamos en un camping, rodeados de verde y el viento constante, y Canoa nos inspiró a volver a hacer lo que más nos gusta. Gus encontró su espacio entre ollas y fuego, cocinando sin apuro, como si el tiempo acá tuviera otro ritmo. Yo encontré el mío, entre música y luces, dejando que las canciones hablaran por mí.
Terminé tocando en la famosa Broadway de Canoa Quebrada. Sí, en serio, se llama Broadway. La calle principal del balneario, de día tranquila y de noche completamente viva. Y ahí, en medio de todo eso, fuimos parte del movimiento. Canoa empezó a hacerse conocida en los años 70, cuando viajeros europeos llegaron buscando libertad. La media luna con estrella que hoy se ve por todos lados se convirtió en símbolo de ese espíritu y quizás por eso el lugar aún conserva algo especial, algo libre. Entre amaneceres y atardeceres que incendian el cielo, entendimos que este lugar no fue solo una parada más, fue pausa y fue conexión. En el próximo episodio seguimos hacia el punto más al norte al que vamos a llegar en Brasil, un destino que venimos esperando hace mucho. Si llegaste hasta acá, deja tu like y contanos qué parte del Nordeste te sorprendió más. Suscríbete y activa la campanita porque lo que viene cambia el viaje. Nos vemos el próximo domingo.